Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tener nuestra clase de química. La capacidad que vamos a estar desarrollando es resolver ecuaciones de las reacciones inorgánicas. El tema es combinaciones binarias oxigenadas. Vamos a ver el segundo caso, que es de óxidos ácidos. Van a ver que es muy parecido a los óxidos básicos. Hay algunas diferencias, pero prácticamente es la misma línea que vamos a ir viendo más abajo. Tenemos los indicadores, en este caso son de 6 puntos al final. Tenemos otra vez aquí la clasificación de las combinaciones químicas, donde nosotros vamos a estar hoy trabajando en lo que es justamente la parte de las combinaciones binarias, oxigenadas y específicamente vamos a ver los óxidos ácidos. En este caso, vemos acá que es la combinación entre NM, que es un no metal, más el oxígeno. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día en la clase de hoy. Vamos a ir bajando entonces el material que ya lo conocemos. Tenemos aquí las valencias de los no metales. Tenemos, por ejemplo, valencia 1 flúor, cloro, bromo, yodo. Pero en esta parte, justamente los halogenuros, hay una característica. Aquí estos elementos se olvidan de la valencia número 1 y adquieren otra valencia. Pero esto solamente sucede frente al elemento oxígeno. Entonces, cuando el flúor, cloro, bromo y el yodo se encuentran en presencia del oxígeno, ellos modifican esa valencia que vamos a ver más abajo. Los otros elementos sí mantienen su valencia, como es el caso del oxígeno, el azufre, el selenio y el telurio. Eh, también modifican, ahí está, perdón, también modifican. El oxígeno no, el oxígeno siempre va a ser 2. Ahora, el azufre, el selenio y el telurio también modifican sus valencias frente al oxígeno, pero solamente frente al oxígeno. El boro mantiene, el carbono, el silicio, el germanio mantienen con valencia 2 y 4, y el nitrógeno, fósforo, arsenio y antimonio mantienen la valencia también entre 3 y 5. En el caso entonces de las primeras dos líneas, lo que van a modificar. ¿Qué son los óxidos ácidos? Es cuando se combina el oxígeno con un no metal. Por ejemplo, los no metales pueden ser carbono, azufre, boro, etcétera, ¿verdad? Todo lo que vemos en la tabla de arriba. Y a este tipo de compuestos se los denomina entonces óxidos ácidos. Acá vemos otra vez que la unión entre el no metal más el oxígeno, entonces me da el óxido ácido. Tenemos entonces acá algunos elementos no metálicos que frente al oxígeno actúan con estas valencias, pero eso sí, solo frente al oxígeno. Por ejemplo, tenemos que el azufre, el selenio y el telurio modifican su valencia a 4 y a 6, pero solo frente al oxígeno. Aclaramos esto porque más adelante vamos a ver también que estos no metales se van a unir a otros elementos, pero ya no varían su valencia. Solamente frente al oxígeno sucede esto. Por ejemplo, el flúor, cloro, bromo y yodo también modifican sus valencias a 1, 3, 5 o 7. Aquí al lado hay algunos prefijos que, por ejemplo, vamos a hacer con el flúor todo. Si el flúor actúa con su valencia menor, que en este caso es la número 1, entonces va a ser eh, hipofluoroso. Por eso acá dejé el espacio, acá va a ir el nombre del no metal. Por ejemplo, si el flúor actúa con su valencia 3, entonces va a ser fluoroso el nombre en el tradicional. Por ejemplo, si el flúor actúa con su valencia número 5, va a ser fluórico. Y si el flúor actúa con su valencia mayor, que en este caso es 7, va a ser perfluórico. ¿Okay? Entonces, así también va a ser para el cloro, bromo y el yodo. Dependiendo de la valencia que vaya actuando frente al oxígeno. Por eso se ponen entonces los prefijos. Cuando es valencia 1, hipo, después se pone el nombre del no metal y terminación oso. Cuando es valencia 3, el nombre del no metal y terminación oso. Cuando es valencia 5, el nombre del no metal y terminación ico. Y cuando es su mayor valencia, que es la 7, se pone per, el nombre del metal y la terminación ico. Entonces, de esa manera para que tengan en cuenta esa consideración. Y estos elementos de arriba, azufre, selenio y telurio, perdón, obviamente,
4 va a ser su menor valencia, entonces va a llevar a terminación oso, e I con la mayor valencia, entonces terminación 6. ¿Okay? Justamente acá tenemos la nomenclatura, sabemos que hay tres tipos, la tradicional, la sistemática y la stock. En la tradicional, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que son los óxidos, en este caso, a los óxidos básicos, donde se tiene en cuenta el nombre. En este caso se nombra la palabra primeramente anhídrido. En el otro era primeramente la palabra óxido. En este caso, en el caso de los óxidos ácidos, en vez de óxido, para el tradicional se pone la palabra anhídrido, seguido el nombre, seguido la preposición de, en el caso de que el no metal tenga una sola valencia. En el caso, y después se nombra el nombre del metal. En el caso de que este no metal actúe con más de una valencia, utilizamos lo mismo que en el caso anterior que vimos en la clase pasada. Cuando hablamos que el no metal actúa con su menor valencia, perdón, con su mayor valencia, entonces va a llevar la terminación ICO, y si el metal actúa con su menor valencia, terminación OS. ¿Okay? Acá vemos el ejemplo, entonces, tenemos aquí el compuesto, el nitrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Donde vemos que el nitrógeno actúa con su valencia 3, el oxígeno con su valencia 2, hacemos el intercambio, el 2 del oxígeno pasa al costado del nitrógeno y el 3 del nitrógeno pasa al costado del oxígeno. La fórmula final es N2O3. Como no son números pares, entonces no simplificamos. Y el compuesto nuevo que se formuló se llama anhídrido nitroso. Oso, ¿por qué? Porque utilizó la menor valencia. El nitrógeno tiene valencia 3 y 5. En este caso, le actuó con su valencia 3, que es su menor valencia, por eso lleva la terminación oso. Si actuaba con la mayor valencia, llevaría entonces la terminación ico. Pero este caso no es el ejemplo. Entonces, anhídrido nitroso vendría a ser el nuevo compuesto que se formó. Esto es para el tema de la nomenclatura tradicional. Cuando estamos hablando de la nomenclatura sistemática, es muy parecido a lo que vimos en la parte de óxidos básicos. Se utiliza la palabra óxido seguido de, o sea, y se antepone el prefijo. Sabemos ya que 1 es mono, 2 es di, tri es 3, penta, 5, hexa 6, hepta 7 y así sucesivamente. Para indicar el número de oxígenos, seguido de la preposición de y el número de átomos indicando el prefijo del no metal que lo acompaña. Es lo mismo que hicimos para los óxidos básicos. En este caso, seguimos con el mismo ejemplo del nitrógeno. Tenemos entonces al nitrógeno, acá, tenemos entonces al nitrógeno con valencia 3 y al oxígeno con su valencia 2. Se intercambian las valencias de esta manera y después se ve la cantidad, en este caso, de átomos que quedan de cada lado. Dijimos que tenemos que mirar esta cantidad que tenemos acá y esta cantidad que tenemos acá. En este caso, ¿cuánto tengo de oxígeno? Tengo 3. Entonces va a ser tri seguido del nombre o de la palabra óxido. Entonces me queda trióxido. Y veo la cantidad de nitrógenos. Me quedan 2. Entonces, trióxido de di, porque hay 2 nitrógenos. Y queda ahí el nombre de la nomenclatura sistemática. Entonces hay que mirar la cantidad de átomos que nos quedan aquí abajo y de acuerdo a eso entonces utilizamos los prefijos para poder nombrar, en este caso, al nuevo compuesto en la nomenclatura sistemática. Cuando hablamos de la nomenclatura stock, es lo mismo que en la clase pasada. Se utiliza la palabra, dice óxido. A ver, voy a marcar. Se utiliza la palabra óxido seguido del nombre del no metal y entre paréntesis va la valencia en números romanos. Entonces, para el mismo caso que tenemos arriba, es óxido de nitrógeno y entre paréntesis va la valencia que en este caso es 3 del nitrógeno. Entonces, así es como se va a nombrar en la nomenclatura stock en el caso de un óxido ácido. Es muy parecido a lo que vimos en la clase pasada. Ahora, para la notación de los óxidos ácidos también el mismo sistema que los óxidos básicos. En este caso tenemos como ejemplo el azufre y el oxígeno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el azufre frente al oxígeno
actúa con valencia 4 y 6. En este caso yo voy a estar trabajando con la mayor valencia, que en este caso va a ser 6. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con la valencia 6 para el azufre, que es la mayor. Entonces, primeramente siempre se pone o se indican los símbolos de los elementos, en este caso el metal y luego el no metal, azufre y oxígeno. En el siguiente punto se asignan las valencias a esos elementos. En este caso yo dije que iba a estar trabajando con la mayor valencia del azufre, que es 6, y el oxígeno, que es 2. Siempre se ponen números romanos. En el tercer paso se intercambian esas valencias, se intercambian las valencias entonces, y queda entonces el 2 del oxígeno al costado del azufre, ¿sí? Y el 6 del azufre queda al costado del oxígeno. De esta manera, que es lo que tenemos acá. En este caso se mira si son números pares. Dijimos que si eran números pares simplificábamos. En este caso son pares, entonces simplificamos ambos los dos y aquí me queda 1 y aquí me queda 3. Entonces la fórmula final entonces quedaría SO aquí 3. Vamos a solucionar el problema ahí y el inconveniente técnico. Entonces va a ser SO3, ¿ok? Porque aquí simplificamos en este caso, los valores que tenían cada uno de ellos. Vamos a ir bajando entonces y tenemos acá otros ejemplos más que nos van a ayudar en este caso a comprender un poquitito más el tema de las nomenclaturas. A ver si puedo borrar, voy a deshacer todo esto. Siempre cuando tenemos que mirar aquí la fórmula, vamos a suponer que la fórmula ya me dio de esta manera ya toda hecha, ¿verdad? Entonces yo tengo que descifrar o descubrir cuáles eran las valencias de esos elementos. Siempre tener en cuenta que es en forma cruzada. Entonces me quedó I2O. Entonces yo supuse que en este caso el iodo actuó con su menor valencia, que fue 1, y el oxígeno con su valencia 2. Intercambiaron los valores, el 2 vino aquí y el 1 viene acá. Dijimos que ese valor no se pone cuando es 1, entonces por eso queda I2O. En este caso, para el tradicional se pone la palabra anhídrido seguido del nombre del metal, del no metal, perdón. En este caso, como es un caso especial, dijimos que el flúor, cloro, bromo y el yodo actúan frente al oxígeno con unas valencias especiales, que eran 1, 3, que eran 1, 3, 5 y 7. A ver si puedo escribir acá. Era 1, 3, 5 y valencia 7. Y otra vez se le asignaba a ellos unos prefijos. Cuando era la menor valencia utilizábamos el prefijo hipo seguido del nombre del no metal y la terminación oso. Justamente se da el caso de que aquí el hidrógeno actuó con su menor valencia, que es 1, entonces pusimos anhídrido, hipo, nombre del no metal, que es el iodo, y terminación oso. Por eso quedó anhídrido hipoiodoso. En la nomenclatura stock se tiene en cuenta el nombre del óxido seguido del nombre del no metal y entre paréntesis la valencia del no metal. En este caso quedó óxido de iodo y la valencia del iodo fue primeramente, aquí tenemos 1. Entonces quedó óxido de iodo 1. En la nomenclatura sistemática se miran las cantidades que hay. En este caso las cantidades de átomos que sobraron. Entonces aquí tenemos justamente tenemos que el oxígeno es 1 y que el yodo es 2. Entonces, como oxígeno hay 1, pusimos entonces monóxido de diiodo, porque hay 2 moléculas de yodo acá. Entonces queda monóxido de diiodo. Para el siguiente caso tenemos al cloro y al oxígeno. Esta es mi fórmula final, ¿verdad? Entonces yo tengo que reconstruir esta fórmula a ver de dónde salieron estos valores. Dijimos siempre que este va a ser
el 2 del oxígeno y este era el 3 del cloro. Entonces, la fórmula antes de que se intercambiaran eran Cl3O2. Significa que el cloro actuó con su valencia 3 y el oxígeno actuó con su valencia número 2. Para la parte de la nomenclatura tradicional, recordamos que el cloro forma parte de los compuestos especiales que cambian su valencia. En este caso dijimos que actúan con valencia 1, 3, 5 y 7. Y cuando actúan ellos con su valencia 3, se pone la palabra anhídrido primeramente, seguido del nombre del no metal, que es cloro, y la terminación oso. Entonces va a ser anhídrido cloroso. En el caso de la nomenclatura stock, se pone otra vez la palabra óxido, seguido del nombre del no metal, y entre paréntesis va la valencia de ese metal, siempre en números romanos. Y en el último caso, que es la nomenclatura sistemática, se ve la cantidad de átomos o moléculas que tiene cada uno de los elementos. En este caso, acá tenemos que hay 3 de oxígeno y aquí observamos que hay 2 de cloro. Entonces, como hay 3, entonces tri. La palabra óxido de dicloro, porque tenemos aquí 2 moléculas de cloro. Tenemos otro ejemplo aquí del bromo, que también es un caso especial, donde modifican ellos sus valencias. Y dice que acá el bromo, o sea, me quedó la fórmula final, me quedó Br2O7. ¿Qué significa eso? Que este 2 venía de la valencia del oxígeno y este 7 que tenemos acá venía de la valencia del bromo, porque el bromo dijimos que era un caso especial junto con el cloro, el fluoro y el yodo. Entonces, significa que esta era su valencia anterior antes de intercambiarse. Entonces teníamos esto antes, ¿verdad? Y esto es lo que ya nos sobró, Br2O7. Entonces, yo sé también que cuando utiliza su valencia número 7, se pone primero la palabra anhídrido para nombrar al tradicional y después se utilizan ciertos prefijos y sufijos. En este caso, per, dijimos en el ejemplo de arriba, era per, el nombre del no metal y terminación ico. En este caso va a ser anhídrido per brómico, que es el no metal, o sea, bromo, y terminación ico porque indica que utilizó la mayor valencia, en este caso que es 7. Para la stock se pone otra vez la palabra óxido, seguido el nombre del no metal que es bromo y entre paréntesis la valencia que utilizó ese no metal, en este caso fue 7. Y para la sistemática se ve las cantidades de moléculas o de átomos que tenemos en la fórmula final. En este caso tenemos acá 7 de oxígeno y tenemos 2 de bromo. ¿Okay? Entonces, voy a buscar entre mis prefijos cómo era 7 y me acuerdo que 7, el prefijo para 7 es ep. Después, la palabra óxido, entonces heptóxido de dibromo, porque tenemos acá 2 cantidades de bromo. Entonces, esa es la nomenclatura sistemática. El último ejemplo que tenemos es F y O, donde F es el flúor y O es el oxígeno. Y justo también, flúor es uno de los elementos que modifican su valencia. En este caso, me quedó F2O5. Entonces significa que este 5 que vemos acá era la valencia del flúor aquí anteriormente y este 2 era la valencia del oxígeno. Porque recordemos que esto se intercambia y queda F2O5 de esta manera. Entonces, como yo sé que el flúor también es un caso especial, y entonces voy a mirar mi tabla y voy a escribir primero la palabra anhídrido. Yo sé que 5 se pone el nombre del no metal y la terminación ico. Por eso es anhídrido flúor fluórico en este caso. ¿Por qué? Porque recordemos que el flúor, bromo, cloro y yodo modifican su valencia frente al oxígeno y cambian por esos valores que es 1, 3, 5 y 7. En este caso, para el stock va a ser óxido de flúor y la valencia del no metal entre paréntesis y en números romanos siempre. Y para el sistemático vemos las cantidades de átomos que tenemos. Vemos acá que tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de flúor. Entonces, 5 es pent, entonces pentóxido de difluor, que es el compuesto que estábamos viendo y trabajando. Entonces, de esta manera es como se van a ir realizando los ejercicios más abajo. Tenemos entonces aquí abajo una parte donde tenemos
practicar escribiendo los óxidos ácidos. Entonces vamos a practicar. Por ejemplo, dice anhídrido hipocloroso. Entonces voy a mirar mi tabla de arriba que tengo acá y voy a identificar que cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Y ahí me dice que es anhídrido hipo. Entonces significa que hipocloroso me indica que la valencia que utilizó el cloro es 1. Entonces voy a llevar eso conmigo. Voy a bajar acá y entonces voy a empezar a formular. Primero se pone el no metal, que en este caso es mi cloro, Cl, y después le pongo al oxígeno. ¿Qué hago luego? Le pongo las valencias. Yo sé que el oxígeno siempre es valencia 2 y en este caso el cloro, como es hipo y tiene terminación oso, significa que utilizó la menor valencia, que es 1 en este caso. ¿Qué hacemos luego? Intercambiamos las valencias. El 2 del oxígeno pasa al costado del cloro y el 1 del cloro pasa al costado del oxígeno. Dijimos que no hace falta poner cuando es 1. Entonces, la fórmula final de este compuesto va a ser Cl2O. Queda entonces de esta manera. Aquí no simplificamos porque estos compuestos, estos valores no son pares. Entonces queda ahí. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de los elementos que tenemos aquí abajo. Tenemos también la otra parte que es del cuadro, que es muy parecido a lo que vimos arriba, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que mirar acá. Si yo no sé, por ejemplo, con qué valencia actuó, porque ya me dio ya el compuesto, vamos a decir, determinado, yo siempre tengo que suponer que este valor era el número de valencia de este elemento, entonces acá era 5 y este 2 correspondía anteriormente a la valencia del oxígeno. Entonces, ahí yo puedo suponer que el nitrógeno actuó con su valencia 5, que en este caso, si miro mi tabla, veo que es la mayor porque el nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Entonces, para el tradicional, si utilizó su mayor valencia, entonces va a ser anhídrido. Ustedes van a escribir todo en su cuaderno. Yo voy a resumir nomás porque me cuesta un poco escribir. Anhídrido. Y como veo que utilizó su mayor valencia, entonces va a ser anhídrido nítrico. Terminación ico porque utiliza su mayor valencia. Entonces nítrico. Terminación ico que indica entonces la mayor valencia del elemento. En este caso 5. Para el stock se pone la palabra óxido. Van a escribir todo seguido del nombre del metal, que es nitrógeno, primero D, óxido de nitrógeno, van a escribir todos ustedes, nitrógeno, y entre paréntesis se pone la valencia de ese elemento, en este caso es entre paréntesis 5, porque esa era la valencia del nitrógeno, cerramos paréntesis. Y en el sistemático se ven las cantidades. Acá, por ejemplo, yo observo que hay 5 moléculas de oxígeno y aquí hay 2 moléculas. Entonces va a ser pentóxido, pentóxido, te van a escribir todo, pentóxido, pentóxido de, y veo la cantidad de nitrógeno. Hay 2, entonces va a ser de di o de di, en este caso, de di, y pongo el nombre del metal, del no metal, perdón, de dinitrógeno. Escribo todo, nitrógeno, ¿ok? Entonces de esa manera es como van a ir ustedes trabajando. Acá, por ejemplo, este 5 era anteriormente la valencia del iodo y este 2 es la valencia del oxígeno. Entonces ella puede descubrir si utilizó su mayor, su menor valencia. Acá lo mismo, por ejemplo, este 3 que vemos aquí abajo era la valencia de este compuesto y el 2 que vemos acá era la valencia del oxígeno. Acá lo mismo, este 3 era la valencia del boro y 2 era la valencia que vemos acá, era la valencia del oxígeno. Entonces así vamos a ir mirando con qué valencias fueron actuando de esta manera y de acuerdo a eso entonces
nombrar en la tradicional y también en la stock para el tema de las valencias. Entonces espero, a ver, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a la clase de óxidos básicos. Prácticamente lo mismo, solamente en la tradicional lo que varía un chiquitito por la palabra anhídrido en vez de óxido, pero después es prácticamente lo mismo. Entonces, al menos para nombrar, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que trabajen en ello. Cualquier consulta que tengan, no duden en preguntar y vamos a ir aclarando las dudas de manera privada. Muchas gracias por su atención y nos vemos oportunamente en la próxima clase de química. Muchas gracias por su atención.